Hermanos, entonces, siempre es bueno poder acercarnos, Señor, a tu trono, Padre Santo, confiadamente, como dice tu palabra, porque entendemos de que tú nos escuchas, Padre Santo. Tú realmente prestas atención a cada una de nuestras oraciones cuando realmente tenemos corazones que se disponen a obedecerte, Señor, a mentes que sean tan formadas, Padre Santo, y por eso te damos gracias, porque tú siempre contestas las oraciones en su debido tiempo y con la mejor respuesta, Padre Santo. Te pongo en tus manos las diferentes peticiones. Mira, Señor, las situaciones de salud como la del hermano Luis Leitón, Padre Santo, la de este señor Rodrigo, Padre. También por todas estas personas que han tenido problemas, Señor, con las lluvias, con todo lo que tiene que ver, Señor, con inundaciones. Mira a los hermanos, Señor, que han sufrido por el huracán, Señor, allá en Cuba y en los otros países, Padre Santo. También te pongo en tus manos a todos los cristianos alrededor del mundo, Padre Santo. Sigue ayudándoles, sigue bendiciéndoles, Señor. Sigue dándoles ánimo, fortaleza, Señor, y la confianza en que tú nunca fallas, Padre Santo. Te pongo las diferentes peticiones de todo tipo, Padre Santo, las que se expresaron y las que no. Muy especialmente te ponemos en tus manos, Señor, esta actividad que se tiene ahora allá en la iglesia, Señor, en México. Un cafecito con Jesús, Padre Santo. Sé tú quien trabaje en los corazones, en las mentes, Padre Santo. Sé tú quien trabaje también en cada uno de las personas que van a estar allí sirviendo, Padre Santo. Sé tú a través de ellos y que ellos puedan reflejar tu amor, Señor, tu palabra, Padre Santo, que sean instrumentos en tus manos para poder guiar, Señor, a las personas al conocimiento de, de de tu palabra, Señor, y al conocimiento de ti, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias por todo. Igual te pedimos, Señor, que nos hables a través de la meditación, que seas tú quien realmente toque nuestro corazón, nuestra mente y nos ayude, Señor, a cambiar las cosas que cada uno de nosotros sabemos que debemos de cambiar y las que todavía, Señor, están por allí, difíciles, Señor, de cambiar, que seas tú quien nos ayude a tomar responsabilidad y comenzar a trabajar en ello. Te agradecemos también, Señor, por el cumpleaños de Eric y gracias, Señor, por toda su familia. En el nombre de Cristo Jesús, oramos confiadamente. Amén y amén. Hermano Amén. Eric, el tiempo es tuyo. Bueno, gracias hermanos. Gracias por su cariño, por sus muestras de cariño realmente y sobre todo por su fidelidad al Señor. Continuamos con las oraciones de Jesús y hoy tenemos una historia que todos conocemos, la alimentación de los 5.000. Sin embargo, estudiando el pasaje para la meditación de hoy, estudio, aprendí algunas cosas que o no las escuché en la clase, en el seminario bíblico, o no puse atención ese día en clase, o falté a clases, o simple y sencillamente se me había olvidado. Pero qué linda que es la palabra de Dios que cada vez que entramos a ella, nos enseña algo nuevo, porque es viva y eficaz. Y podemos leer un pasaje 100 veces y las 100 veces el Señor nos va a hablar a través de ese pasaje según nuestra necesidad. Quiero dejar un saludo aquí para las hermanitas Esperancita Pardo y Adelita Alvarado, que se nos unen desde la iglesia Palabra Verdadera allá en México, en Tijuana. Una bendición para ellas también por estarnos acompañando esta noche. Bien, dice Mateo 14, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 6, 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Como vemos, cada evangelista relata detalles diferentes, pequeños detalles diferentes, este, de, eh, en cada relato. Ahora, este milagro de la alimentación de los 5.000 que vamos a estudiar hoy es el único milagro, hasta donde yo pude encontrar, que aparece en los cuatro evangelios. Y hay algunas curiosidades sobre los relatos de los evangelistas, así como también enseñanzas que nos van a eh, ayudar a crecer, a conocer mejor a Jesús, ¿verdad? Y quizás hacer un poco más como Él. Dice Mateo 14, 13 al 21, la alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Perdón, estoy leyendo en Juan. Estoy leyendo en Juan capítulo 9. Déjenme revisar porque los relatos son muy parecidos, y creo que sí estoy en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Sí, versos 1 al 15, si no me equivoco, 1 al 17. Ok, sigo leyendo. Entonces, el versículo 7 tendría que decir: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Estoy bien? Amén. Es solo para que estemos en el mismo pasaje. Don Eric, es Juan capítulo 6. Sí, señor, tiene razón. Juan capítulo 6. 6, Sí, verso 7. estoy en el verso 7. Muy bien. Gracias, hermano Alexis. Gracias, hermano David. Yo, cuando vi un titular que puse aquí, me di cuenta que no había puesto la cita. Pero dije: si aquí me aparece Mateo, Marcos y Lucas, quiere decir que estoy leyendo en Juan. Y Marcos está en el capítulo 6 el relato, y en Juan también el capítulo 6. En Lucas está en el capítulo 9 y en Mateo en el capítulo 14. Verso 7: Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced de recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y oigan, estas familias no eran pequeñitas. O sea, ahí no tenían 2 o 3 hijos, sino que tenían como de docena para arriba, ¿verdad? O sea, que la cantidad de gente era impresionante, era excepcional. Y solo en varones habían 5.000. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, o sea, comieron hasta quedar llenos, ¿no? Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos,
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces Juan no narra el detalle de que él se fue a orar. Dice que se retiró al monte él solo, entendiendo que querían llevárselo y hacerlo rey. Lucas no menciona ese detalle, tampoco dice que fue a orar. Mateo y Marcos no mencionan el detalle tampoco de que quisieron apoderarse de él para hacerlo rey, pero sí mencionan, son los que mencionan que se retiró al monte a orar. Ahora, ¿por qué surgen esas diferencias? Como vamos a ver más adelante, porque cada evangelista tiene un enfoque en su relato y quiere hacer resaltar determinadas cosas según el enfoque teológico o el enfoque de su relato o según a quién está dirigido el relato. ¿Verdad? Recordemos que Mateo tiene un enfoque hacia la mente judía y presenta a Cristo como rey, Marcos hacia la mente romana y presenta a Cristo como siervo, Lucas hacia la mente griega y presenta a Cristo como el hombre perfecto, y Juan presenta a Cristo como Dios. Y entonces aquí surge una pregunta. Si Jesús es el Mesías de Israel, si él comenzó su ministerio público anunciando el reino de Dios, y si la persona sobre quien descansa la promesa hecha a David de un reino eterno es el mismo Jesús, ¿por qué rechazó la oportunidad de ser hecho rey? Tiene que ir a la cruz. Jesús no aceptó ser proclamado rey después de alimentar a los 5.000 porque entendió que la gente quería hacerlo rey por los motivos equivocados. ¿Saben? A los hermanos de la primera iglesia bautista de Cartago saben que yo no soy el pastor de la iglesia. Soy miembro del cuerpo pastoral porque así lo ha querido el Señor a través de la iglesia. Sin embargo, también en otras iglesias, en algún momento me han preguntado, ¿y usted sería el pastor de la iglesia? Por lo menos han habido 3 o 4 iglesias que me han hecho esa pregunta. Pero la han hecho no porque me quisieran exactamente de pastor ahí, sino porque su pastor en ese momento se estaba yendo, se estaban quedando sin pastor y yo estaba de miembro en la iglesia y Dios me ha dado la bendición de en las iglesias que he estado servir, servir en la enseñanza de la palabra de Dios, servir en un ministerio tipo pastoral. Y en todas esas ocasiones yo he dicho, no, no. En una ocasión solamente dije, si ustedes proponen mi nombre, yo digo que sí. Lo que no les dije en ese momento es lo que le dije a otra iglesia. Si el 100% de la congregación presente vota que sí, entonces yo entiendo que es la voluntad de Dios. Y un hermano me dijo, pero eso va a ser imposible. Si es la voluntad de Dios, no va a ser imposible. ¿Verdad? ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque a veces tendemos a aceptar un cargo, estoy hablando de la iglesia, de un ministerio, como maestro, como encargado de, como coordinador para, y la gente ve en alguna persona ciertas capacidades y dice, ese hermano, esa hermana es el que puede o la que puede hacer esto. Pero quien tiene que decir eso es Dios. Recuerden cuando Dios desechó a Saúl y mandó al profeta Samuel a la casa de Obed, era Sí. Isaí. Isaí.
Isaí, Isaí. ¿verdad? Alex se las sabe todas en esas historias. Por dicha está por aquí. Y vinieron cada uno de los hermanos de David, ¿verdad? Y llegó el primero y era grandote, es alto como un rey, fuerte como un rey, elegante como un rey, camina como rey, dijo Samuel, ese es el rey. Pero Dios le dijo, no te fijes en su apariencia, porque yo miro el corazón. Y así con cada uno, hasta que llegó David, un muchachito de tal vez 14 años en ese momento, un escuincle, un escuincle que se agarraba con osos y con leones. No era tan escuincle, ¿verdad? Para defender las ovejas de su padre. Pero no lo veían, ni siquiera lo habían tomado en cuenta hasta que Samuel dijo, han pasado todos estos y Dios a todos los dijo que no, pero Dios me dijo que de aquí saldría el rey. Entonces, ¿quién falta? Falta David. Ese vive allá en su propio mundo, tocando el arpa y la flauta y cuidando las ovejas de papá. Bueno, mándenlo traer. Y Dios dijo, este es. Entonces, mis hermanos, a veces es la persona, pero no es el momento. David fue ungido como rey y aún así estuvo años bajo el reinado de Saúl hasta que llegara su momento de ser rey. Jesús sabía que no era el momento para ser entronizado como rey por esos israelitas. Habían varias cosas. Primero, los motivos de ellos. Ellos querían a alguien que les diera comida gratis, poder político. Ellos no querían al Mesías que venía a transformar el mundo con un mensaje espiritual, de amor y de verdad. Ellos querían a alguien que les quitara el yugo romano en ese momento. Ellos no querían convertirse a Dios. El propósito de Cristo no era la riqueza terrenal, sino la transformación del corazón de ellos. Sabía que un reino basado en un milagro material sería efímero y no cumpliría con su misión divina. Y tomemos el ejemplo de Jesús entonces. No siempre podemos decir a la ligera sí a lo que se nos pone al frente. Tenemos que estar seguros de que es la voluntad de Dios, que lo que estamos haciendo es porque Dios quiere que lo hagamos y que lo hagamos a la manera de Él y no a la manera nuestra, y que lo hagamos en el tiempo de Él y no en el tiempo nuestro. ¿Me siguen? Vamos por el mismo camino. La multitud quería un líder político y un proveedor de alimento físico, impulsada por la conveniencia y no por una fe verdadera en Jesús. El reino de Jesús, por otra parte, como le dijo el a Pilatos, no era de este mundo. Jesús sabía que primero tenía que padecer en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y crear un puente entre Dios Padre y la humanidad. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sin embargo, para hacer posible esa mediación, también era necesario un sacrificio perfecto. Y el propósito de Jesús era convertirse en el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad, muriendo en la cruz, no viviendo sentado en un trono de poder político. Aceptar ser un rey terrenal habría desviado también su misión de salvación. Dice Hebreos 9:23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Se está hablando del sistema de sacrificios de la religión judía, los israelitas, que apuntaban al sacrificio perfecto que era Cristo Jesús. Y entonces dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero.
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Me disculpan un momento, yo había visto a mi hijo conectarse, no lo veo ahora, por ahí debe andar. Ahí está. Hola hijo, saludos también, no lo había saludado. Bien. Entonces, de otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué implica esto? Los sacrificios judíos cubrían el pecado, pero no lo quitaban. El sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Por eso, cuando Juan el Bautista se refirió a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, producto de un arrepentimiento por oír el Evangelio de salvación, cuando Él vino a nuestra vida, quitó el pecado de nuestra vida y perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y nos dio una salvación que es eterna. Verso 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Salvarlos de qué? De la ira de Dios que caerá sobre los moradores de la tierra cuando venga la gran tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel. Jesús sabía que la multitud estaba poniendo su esperanza en el poder que él tenía para hacer milagros y no en su verdadera identidad como Mesías, como el siervo de Dios. Por eso era consciente de que esa misma gente que lo quería hacer rey, más tarde lo traicionaría. Y por eso fue que Jesús, en ese momento, se retiró y no aceptó ser nombrado, por decirlo de alguna manera, rey por esta gente que lo aclamaba, porque era por la razón equivocada. Hermanos, nunca aceptemos un ministerio por la razón equivocada. Si vamos a aceptar un ministerio, que sea porque, uno, Dios nos llamó. Segundo, Dios nos aprobó. Tercero, Dios manifestó su voluntad a través de la iglesia. Yo no me puedo autonombrar absolutamente nada, ni maestro de cuna en la iglesia. Yo no tengo la autoridad ni el poder para autonombrarme en nada. No la tenemos. Dios llama y a través de la iglesia, Él ratifica lo que Él quiere que hagamos nosotros. Y entonces, ¿qué hizo después de alimentar a los 5,000? Bueno, como les dije, es un milagro bíblico donde Jesús alimentó a una multitud de más de 5,000 hombres, contando solamente hombres, varones, además de mujeres y niños, utilizando 5 panes de cebada y 2 peces que traía un jovencito
y era su almuerzo. Ese evento se narra en los cuatro evangelios y se caracteriza porque tras dar gracias por la comida, Jesús la multiplicó milagrosamente y todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastas de comida después de que se hubieron saciado todos. ¿Qué había pasado? Bueno, recuerden que Jesús había escogido a sus 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando él pasó la noche orando para escoger de entre sus discípulos a 12 apóstoles, a 12 que llamó apóstoles para que estuvieran con él y los mandó a predicar. Ahora esos 12 están de vuelta. Y el Señor lo que quería era retirarse a un lugar solo a descansar con ellos, a que ellos descansaran y también para recargar baterías espirituales. Sin embargo, mientras ellos estaban ahí en un lugar solitario, ¿verdad? Nunca falta quien riegue la bola y entonces comenzaron a decir, hey, por ahí anda Jesús. Sí, sí, aquel que hace milagros, por ahí anda. Bueno, hey, vamos a buscarlo. Y lo fueron a buscar y Jesús comenzó a enseñarles. Como se hizo tarde, si leen el relato en Mateo, si no me equivoco, van a ver que dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces Jesús se dio cuenta de que, uy, estamos en un lugar desierto. Esa gente había caminado desde las ciudades hasta esa zona desierta y pasó el día escuchando a Jesús. Pero iban niños, iban mujeres y los mismos hombres tampoco eran Superman. O sea, Jesús se dio cuenta que tenían hambre. Y entonces les dijo a los discípulos, oigan, a ellos hay que darles de comer. Felipe, que era probablemente, ¿verdad?, el matemático del lugar, dijo, pero señor, 200 denarios, o sea, una cantidad de plata exagerada, de pan no alcanzarían para que coman todos. Y apareció un chiquillo con 5 peces y 2 panes. 5 panes, perdón, 5 panes de cebada y 2 peces. Y Jesús tomó ese pequeño almuerzo, miró al cielo, dio gracias, partió el pan y comenzó a repartir. La comida no se agotó, la multitud quedó saciada y cuando terminaron recogieron 12 canastas llenas de todo lo que sobró. Y aquí podemos ver varias cosas. La provisión divina. Demuestra que Jesús se preocupa por las necesidades físicas de las personas y que puede suplirlas de forma sobrenatural. Y saben, mis hermanos, aquí en mi casa, mi esposa y yo podemos dar fe de eso. Ya les he contado en una ocasión que teníamos como un mes de no de no le hablar a mis suegros. Estábamos enojados con los suegros, ¿verdad? Cosas que pasan en todas las familias. Y resulta que esa noche mi esposa y yo nos comimos el último poquito de arroz y frijoles. Nada más acompañaba el plato. Era arroz y frijoles, punto. No quedaba nada para el desayuno al día siguiente. Tenía yo 800 colones en la bolsa, pero eso es lo que costaba el tarrito de leche especial que le dábamos a mi hija Carolina, eh, y había que comprarlo. Había que caminar hasta la farmacia porque no había plata para el bus y comprar ese tarrito de leche para ella. Así que esos 800 colones no estaban. Y mi esposa me dijo, Tito, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, demos gracias a Dios y comamos. Dimos gracias a Dios y comimos y nos acostamos tranquilos. A las 11:30 de la noche,
nos tocan la puerta. ¿Quién tocará la puerta? Y ya me asomo yo, mi suegra y mi suegro. Y le digo a mi esposa, ¿quién se habrá muerto? Me dice, ¿por qué? Son tus papás y son las 11:30 de la noche. Alguien tiene que haberse muerto. Y me dice, no seas así. Y entonces fuimos y les abrimos. Y entonces había un hermano de mi esposa que ya está con el Señor hace muchos años, Marvin, y él vivía relativamente cerca de donde vivíamos nosotros en ese momento. Y entonces mi suegra nos dijo, es que como fuimos a visitar a Marvin, vimos que nos quedaba cerca venir donde ustedes, casi a medianoche, ¿no? Y como hace tiempos que no los vemos, les trajimos esto. Mis suegros tenían una pulpería y prepararon un pequeño diario. Ese diario alcanzó exactamente para darnos de comer a mi esposa y a mí y a mi hija los días que faltaban para que llegara el día de pago. Y si eso no es obra de Dios, yo no sé qué sea, porque mis suegros primero estaban enojados con nosotros y nosotros con ellos. Y segundo, ellos no sabían que teníamos necesidad. Y tercero, lo que llevaron fue exactamente lo que ocupábamos para terminar la quincena. Y si eso no es un milagro, entonces yo no sé qué sea un milagro, mis hermanos. Por eso yo sí creo que Dios puede suplir de forma sobrenatural, nada más que no son cosas espectaculares, donde salta el fuego y brincan chispas, sino son cosas sencillas en las cuales podemos ver a Dios cuidándonos cada día. También esto nos enseña confianza en Dios, enseña la importancia de confiar en Dios y entregarle las pequeñas ofrendas que uno tiene. 5 pedazos de pan y 2 peces para, no sé, 60.000 personas, entre jóvenes, niños, adultos, 200.000 personas, no sé. Ya el solo hecho de que fueran 5.000, era imposible que eso sirviera para alimentarlos, pero Dios lo hizo posible. Ese niño dio todo lo que tenía y Dios lo convirtió en algo grande. Entonces, nunca dudemos en dar nuestras ofrendas con amor a los siervos de Dios a través de la iglesia, por medio de los diezmos y las ofrendas. La ofrenda misionera. Mire que nuestra iglesia es una ofrenda misionera chiquitita, sí, pero esa ofrenda misionera chiquitita, sumada a otras ofrendas misioneras chiquititas, pueden hacer que una familia predique el evangelio a donde usted y yo no podemos llegar. Dios hace grande lo poquito que tenemos. También nos muestra su poder. Subraya que para Dios nada es imposible y que Él puede hacer mucho más de lo que es posible a través del esfuerzo humano. Nuestro esfuerzo nunca va a ser tan pequeño que no sea de bendición. Por eso les conté que ahora que hace casi un año que fuimos a Zixaola, en enero, si no me equivoco, este, estuvimos allá un par de días, estuvimos ahí visitando, tocando puertas, y este sábado pasado pude ver con mis ojos el fruto o un fruto de ese trabajo, porque sé que hay más personas, sé que hay niños y más personas adultas que producto de ese trabajo comenzaron a ir a la Iglesia Bautista Alfa y Omega en Zixaola. Y no fue casualidad porque nosotros no teníamos planeado, mi esposa y yo, visitar al hermano William. Pero yo iba para allá y me quedo viendo la iglesia y digo, ahí tengo parqueo gratis. Metí el carro ahí, ¿verdad? En la iglesia, en el patio de la iglesia. Y en eso sale la hermana Abigail. Hola hermanos, ¿cómo están? Hermanos,
la alegría de ellos al vernos. Qué bendición para nuestros ojos ver esa alegría, porque William está allá solo en la frontera con Panamá y su alegría fue genuina. Y de pronto pasa una señora y saluda, hola, ah, tienen visitas. Después paso. No, 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 hermana, le dice el pastor William. Venga, 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 quiero que salude a estos hermanos. Y cuando llegó, era esa hermana. Ella vive, tiene un emprendimiento de hacer heladitos, ¿verdad? Y hace helados de fresa, de mora, de zarzamora y de ayote. Buenísimos los de ayote. Yo los probé. Y fue, le compraba, bueno, William nos invitó unos heladitos y nos dijo, esta hermana es fruto del trabajo que hicieron ustedes cuando vinieron a visitarnos a principio de año. A veces creemos que nuestros esfuerzos son inútiles. Pues no, no lo son. Y gracias a Dios porque me permitió ver ese fruto y compartir con ustedes ese testimonio. Veamos algunas cosas que podamos notar entre los relatos de este milagro por parte de los cuatro evangelistas. Como les dije ahora, Juan y Lucas no narran la oración de Jesús en el monte, porque sus evangelios tienen un enfoque teológico y un propósito diferente al de Mateo y Marcos. Juan se centra en Jesús como el pan de vida, utilizando la alimentación de los 5.000 para explicar su identidad divina. Por su parte, a menudo omite detalles narrativos para centrarse en el discipulado y las lecciones que Jesús enseña a sus seguidores. Juan utiliza la alimentación de los 5.000 como una señal para mostrar la identidad de Jesús como el pan que da vida eterna y no pone el énfasis en eventos o circunstancias como la oración de Jesús. Lucas, por su parte, lo hace en el discipulado. Se enfoca en la enseñanza y la formación de los discípulos y puede que haya omitido la oración de Jesús para concentrarse en esas enseñanzas del Señor para sus seguidores. Mateo y Marcos tienen un enfoque narrativo que incluye la oración de Jesús en el monte a propósito, para resaltar la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios que busca la ayuda, la guía divina y la comunión con su Padre. Juan también omite, por ejemplo, en otros pasajes, como cuando Jesús oró para elegirle a sus 12 apóstoles, Juan omite el hecho de que Jesús oró por su enfoque, ¿verdad? Y en Juan 6:15, el enfoque es este, pero entendiendo Jesús que iba a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ese detalle no lo narran ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Mateo 14, 22 y 23 lo que dice es, después de la alimentación de los 5.000, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos 6, 45, 46. Igual, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces Jesús buscó fortaleza en la oración. Cuando Jesús se retiró a orar solo, después de alimentar a los 5.000, eh, podemos ver varias cosas ahí que reflejan su naturaleza tanto humana como divina.
En general, buscó la comunión íntima con su Padre Celestial y la soledad para recargar sus energías tras una intensa actividad espiritual. Había hecho un milagro portentoso, pero recuerden que Jesús, aunque demostraba en esos milagros su divinidad, también hacía estas cosas en su humanidad como hombre y posiblemente quedaba agotado. En el servicio a Dios, mis hermanos, se requiere fortaleza para ser constante en medio de las circunstancias. Nadie se imagina que un pastor puede vivir lo mismo que vive cualquiera de nosotros. Lo mismo, sí, lo mismo. Puede estar pasando necesidades, puede estar pasando dificultades, puede tener un desacuerdo familiar. La única diferencia entre ese pastor y los demás miembros de la iglesia es que él es el pastor y que le toca predicar los domingos y y en los diferentes cultos. Pero es tan humano como cualquiera. Y ese pastor necesita fortaleza. Y esa fortaleza viene primero de su propia relación con Dios, pero también, como lo pide Pablo en algunos pasajes, de la oración de la iglesia por su pastor. Y de verdad, hermano, yo quiero pedirles a ustedes que oren por sus pastores. Aquí hay varias iglesias representadas. Aquí hay una pareja de pastores, David y Mari. Bueno, oremos por ellos. Y ojalá que su iglesia también ore mucho por ellos. Oremos por el hermano Marvin, por el hermano Edgar, por el hermano Miguel, por ese servidor. Oremos por Esaú Bonilla, pastor de Marco Joel y de Santiago, porque necesitamos de sus oraciones también. El ministerio no es fácil. Y Jesús lo sabía. Y por esa razón, él sacaba mucho tiempo para la oración. En el capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo nos habla de esto refiriéndose a los momentos en los que ha tenido abundancia y en los que ha tenido escasez, pero que siguió sirviendo al Señor con el mismo amor, obediencia y dedicación. Dice Filipenses 4, 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Se refiere a lo material, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Diplomático, Pablo, ¿ah? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hago un paréntesis aquí. Ese versículo es uno de los más mal usados en toda la Biblia. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a la situación que está contando. He tenido hambre y he seguido predicando. He tenido abundancia y he seguido predicando. He tenido salud y he seguido predicando. Tengo enfermedad y sigo predicando. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo no es que puedo hacer lo que sea. Es que puedo predicar a Cristo más allá de lo que me esté sucediendo, más allá de mis circunstancias económicas y de salud. También aquí vemos la necesidad y de soledad y comunión con Dios. Aunque Jesús era completamente Dios, también era completamente humano. O es, porque está vivo, aunque Él es. Pero hablando de ese Jesús que caminó entre nosotros, con un cuerpo igual al de nosotros,
Él no se valió de su condición divina para ejercer su ministerio, de modo que su cuerpo se cansaba, su alma se angustiaba y como lo declaró en el huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Por eso constantemente buscaba la comunión con su Padre y la oración a solas, que le permitía tener un tiempo íntimo con Él y sin distracciones, buscando fortaleza para su espíritu, para seguir con la misión que tenía por delante. Pero nosotros somos tan hombres, tan machos, tan valientes, que queremos hacer las cosas porque podemos, porque creemos que podemos y no dependiendo de Dios y no buscando fortaleza en Dios. Ningún ministerio tiene éxito si no estamos dependiendo plenamente de Dios. Dice Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. También Jesús tenía un hábito, una disciplina para orar. Ese retiro en los lugares solitarios a orar no fue un evento aislado, era una práctica recurrente en su vida que demostraba la importancia de la oración y su dependencia en Dios para cumplir su misión. Y en la Biblia hay muchos pasajes que nos invitan a orar y nos enseñan la importancia de esta disciplina. Y ya con esto estamos terminando. Primera de Juan 5:14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no me oye, es que no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero no dejen de leer conforme a su voluntad. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, permanezcamos despiertos, vigilantes, atentos, de forma permanente y constante. Anhelemos la oración, persigamos ese deseo de tener comunión íntima con nuestro Dios. Tengamos disciplina para orar. Marcos 11:24 dice, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Romanos 12:12. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Voy a explicar esta parte. Si usted va a hacer un negocio y tiene la oportunidad de hacerlo con un hermano en Cristo, hágalo con un hermano en Cristo, no con un impío. Eso es a lo que se refiere ese pasaje. Bueno, prefiriéndoos los unos a los otros. Si prefiera hacer negocios con un hijo de Dios y no con un impío. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:10 al 12. Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Es decir, no es simplemente, ay Dios, sino a los que nos acerquemos a Dios si queremos que Él nos oiga, que esté cercano a nosotros, que lo hagamos de corazón, con sinceridad, con humildad y con gozo. Hebreos 4:10 al 16. Perdón, 14 al 16. Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios con confianza. Él está ahí esperándonos. Él quiere que le busquemos. Y qué triste. Digo qué triste porque para mí es triste en mi vida que tienen que pasar ciertas cosas para que yo levante mis ojos al cielo y clame a Dios. ¿Por qué no clamo a Él también cuando todo marcha sobre ruedas? ¿Por qué clamo solo cuando hay necesidades? ¿Por qué no clamo a Dios por otros que están pasando necesidad en este momento? Un huracán categoría 5 acaba de pasar por encima de Jamaica. ¿Sabe que ese huracán era más grande que todo Jamaica? ¿Sabe que en Haití hubo muertes por este huracán y que la gente está sufriendo? Y no sé qué habrá pasado en Cuba, todavía no tengo noticias directas, pero como yo estoy cómodo, protegido, calientito, no necesito nada, entonces no me acuerdo de rogar a Dios, pero es que no soy solo en este mundo. Hay hermanos que necesitan que oremos por ellos. Miren todas las peticiones que pusimos hoy aquí. Y somos unos poquitos, unos 20, 23 tal vez contando a los que se conectan en pareja, 24. Y hay muchas peticiones y muchos simplemente no pusieron las peticiones, pero todas las tenemos. La oración es importante en nuestras vidas. Por eso Jesús era un hombre de oración, porque él sabía que como hombre necesitaba depender de Dios para todo lo que tenía que hacer. Y esa lección tenemos que aprenderla nosotros. Ojalá por la buena. Jesús rechazó la popularidad terrenal. Tras el milagro, imagínense, una multitud impresionada. Quiso proclamarlo rey a la fuerza y al retirarse a orar, se alejó de esa popularidad superficial y del enfoque equivocado de las personas que solo veían en él un líder terrenal y no un salvador para sus almas. ¿Cuántos hombres hay hoy buscando la fama, buscando el reconocimiento a través de la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuántos usan la Biblia como un negocio? Ya tienen su pago. De parte de Dios, ya tienen su pago y Dios tenga misericordia de ellos. Si estamos sirviendo al Señor, hagámoslo para honra y gloria de Él, no de nosotros. Ese tiempo le permitía a Jesús volver a centrarse en su misión principal, que no era la fama ni el poder terrenal, sino la redención de la humanidad a costa de su propia vida. Y a nosotros, esos tiempos de oración deben servirnos para enfocarnos, sin importar cuál sea nuestra profesión, nuestra actividad diaria, sin importar si estamos pensionados o medio pensionados, sin importar si estamos pastoreando o no pastoreando. Todos tenemos un llamado de un ministerio, que es a predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura. En eso necesitamos enfocarnos. Tras despedir a Jesús, tras despedir Jesús a la multitud, envió a sus discípulos en una barca al otro lado del lago. La oración de él también pudo ser una preparación para el siguiente evento, la tormenta en el mar de Galilea, donde caminaría sobre el agua y rescataría a sus discípulos
y calmaría la tempestad con el poder de su palabra. Antes del milagro, me refiero a la invitación de los 5.000, Jesús había intentado retirarse con sus discípulos para descansar, pero la multitud se lo impidió. Después del milagro, Jesús se aseguró de que ellos pudieran irse a descansar mientras él se quedaba orando. La oración solitaria de Jesús tras la multiplicación de los panes fue un acto intencional que subraya su humanidad, su dependencia de Dios y la importancia que tenía para él la comunión íntima con su Padre, incluso en medio de la popularidad. Y aprendamos de este Jesús humano que nuestras fuerzas son limitadas, que necesitamos renovarlas cada día, inclusive varias veces al día, para enfrentar los retos espirituales que lleguen a nuestra vida. Ahora, si usted no está ocupado en la obra de Dios, y no me refiero a que sea pastor o misionero o maestro o predicador o evangelista, me refiero a que si usted no está ocupado en la obra de Dios, no se preocupe, ocúpese. Ocúpese en orar a Dios para que Él le muestre el camino para servir. Dios dio a cada uno de nosotros, a todos, al menos un don. Y ese don es para bendecir a los hermanos. Ese don es para dar gloria a Dios a través del servicio que le damos a Él, poniendo nuestro don al servicio de la iglesia. No dejemos que esos dones que Dios nos ha dado se queden sin fruto. Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar acá. Voy a despedirme de los hermanos que están en línea, en Facebook en este momento. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora con otro ejemplo más de una oración de Jesús durante su ministerio. Vamos a terminar acá la transmisión en vivo. Permítanme. Muy bien. Y vamos a terminar también la grabación. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Ha sido una bendición compartir con ustedes.